Y estamos de regreso y como les comenté, Mauricio Bustos Seguía, coach y consultor organizacional. ¿Cómo estás, Mauricio? Súper, a toda. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, oye, muy contenta porque ayer vino el Comité de Vinculación de Mexicali porque van a regresar con este tema de Ponte Trucha. Sí. Qué padre, ya, ¿no? ya vi que estamos pasando ahí como unos previos, ¿no? Sí. Y sí, bueno, es el tema de la actitud, el tema de desarrollar estas habilidades blandas en general en la sociedad me parece algo muy valioso, ¿no? Lo que están haciendo. Sí. Y ahí se requiere como un poco la cooperación de todos. En su momento fue muy exitoso, pero no garantiza el éxito porque son otras circunstancias, ¿no? Hay que impulsar desde la trinchera ese cambio de actitud a nivel familia, a nivel, pues, equipos, a nivel, grupos de vida. Claro, sí, ayer Javier comentaba eso de habilidades blandas y dije, esto siempre lo escuchamos con Mauricio. Sí. Ya sé qué es y qué importante es, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, es un tema que estoy promoviendo mucho, es una misión de vida ya promover mucho en las organizaciones, en las empresas, pero yo pienso que la empresa y el equipo más importante sin duda es la familia, Claro. ¿no? Y me parece que este tipo de habilidades permite pues una convivencia mucho más sana y fomenta un contexto en donde los padres de familia, llevándolo a la familia, tienen posibilidades de educar mejor a sus hijos y esa educación brinda mejor calidad de vida. Claro. ¿No? Y no necesariamente en lo económico, ¿no? Porque siempre como que estamos viendo la calidad de vida con lo económico. Por supuesto que lo económico es sumamente importante, ¿no? Ayuda mucho a la vida lo económico, pero yo creo que lo económico es una forma de riqueza, pero hay otras formas de riqueza que tienen que ver con el crecimiento, con la cultura, con apreciar cosas que a lo mejor no lo estás apreciando porque no tienes esa forma de verlo, con el bienestar, con la salud, ¿no? Y con muchas otras maneras o formas de riqueza. Y me parece que el líder lo que hace es generar un contexto adecuado para poder educar, en el caso de la familia, a sus hijos, para poder generar un contexto saludable en su familia. Claro. Bueno, algo similar ocurre a nivel empresa, ¿no? En un equipo quieres crear como líder, como empresa, ese contexto que permita pues que las personas que estén ahí puedan expresar su potencial, su talento y crear valor, que es riqueza, ¿no? Y es mucho de lo que hablaba, estuve muy atento a la entrevista que hiciste anterior. Es mucho ese tema, es cómo generamos un ambiente, un contexto donde la gente se sienta segura, ¿no? Y se sienta en un espacio donde pueda dotar de ese potencial. Qué importante, sí, es la seguridad. Y tienes toda la razón, porque si no lo puedes aplicar en tu casa y en tu familia, es muy difícil, yo creo que lo pudieras aplicar con tu equipo de trabajo o en tu empresa, ¿no? Porque yo creo que la autoridad, digamos, yo he estado estudiando mucho los temas generacionales. Okay. Y venimos de un contexto donde la autoridad, digamos, funcionaba, ¿no? Y no se discutía, ¿no? Y tanto en casa, o sea, tu abuelo le decía a tus papás, haz esto porque sí, porque yo lo digo, no tengo que dar explicaciones. Claro. ¿Por qué? Porque yo soy el papá, Y ¿no? ya Yo está. mando. Entonces la autoridad, venimos de que la autoridad funcionaba en un contexto determinado. Hemos hablado antes de cómo están cambiando constantemente los contextos, o sea, el mundo, los entornos. Y en un contexto la autoridad funcionaba muy bien. Okay. Pero la autoridad cada vez funciona menos. Y entonces, si cada vez funciona menos la autoridad, ¿cómo puedes generar en un liderazgo y cómo puedes influir de manera positiva, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en las tareas, en el comportamiento de otros, si no es a través de generar una intención genuina de que ellos quieran? Una participación, Una ¿no? participación genuina de que quieran. Y eso es lo que ha hecho que se complique. O sea, antes era muy sencillo y entonces hay personas que traen el liderazgo anterior de autoridad, pero están navegando en un ambiente donde ya no funciona, sí. ¿no? Ajá. En otro mundo. Y les causa un cortocircuito en donde pues se enfrentan con generaciones nuevas o más jóvenes donde no les funcionan los temas de autoridad. Y sí, yo creo que eso es algo muy importante de traerlo a nivel sociedad, a nivel familia, a nivel empresa, ¿no? Y eso es lo que platicaste tú también en un taller que tuviste recientemente, ¿no? Que te fue muy bien. Sí. Una de las cosas es, a ver,
uno de los temas, son un montón de temas, ¿no? Pero uno de los temas fundamentales es cómo puedes hacer que en un equipo se genere un crecimiento constante, una mejora constante, que yo creo que es una forma de riqueza también. Sí, sí, sí. Y la manera en que puede ocurrir un crecimiento constante, una de las maneras es generar un proceso que exista una retroalimentación constante, ¿no? O sea, un feedback. Entonces yo vengo y te platico qué es lo que veo desde mi óptica que está funcionando, ¿no? Te digo que muy bien eso que está funcionando y te hago ver desde mi óptica, pues, las cosas que no están funcionando y que podrían mejorar, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es que a nivel general, incluso hay técnicas de cómo dar feedback, ¿no? Entonces, el gran tema es que las técnicas funcionan o no funcionan porque no tiene que ver con las técnicas realmente, sino con el contexto. Es decir, tú puedes hacer una muy buena técnica ahorita y yo te doy una retroalimentación con una buena técnica, pero si no está el contexto adecuado, la técnica no funciona. ¿Cómo será el contexto? El contexto es, y lo hablaba el entrevistado que tenías antes, es cómo creas un espacio de confianza. Seguro. A ver, el ser humano, nuestro cerebro viene influido por miles de años. Y nuestro cerebro es un cerebro que está alerta a estar sobreviviendo, ¿no? El Entonces, cerebro reptiliano que todo dice, ¿no? el cerebro reptiliano. Entonces, todo lo que parece amenaza, todo lo que huele a amenaza me pone alerta, ¿no? Y entonces estoy en ese espacio de sobrevivencia y entonces todo lo desconocido, todos los cambios incluso, pues yo me resisto a los cambios aun cuando pareciera que son buenos porque prefiero lo conocido, ¿no? Qué fuerte eso, incluso a nivel, esto lo platicaremos después a lo mejor, pero a nivel personal y laboral. Personal con mujeres. Por ejemplo, tú que tratas mucho y observas el tema de las mujeres. He hecho mucho coaching a lo largo de mi carrera con mujeres que prefieren el pégame pero no me dejes. Y yo, o sea, no lo leí, o sea, platicando, claro que no lo dicen de esa forma, porque prefieren algo conocido, aunque sea malo, que la incertidumbre de la independencia, de cómo le van a hacer, del peligro que representa para ellas el visualizarse en un espacio de incertidumbre. Entonces, todos los cambios o las cosas que parecen o que generan incertidumbre, me resisto y me pongo a la defensiva. Entonces, no importa la técnica que yo voy a utilizar de retroalimentación si no he creado ese contexto seguro. Donde la gente pueda estar segura, porque si no va a ser una amenaza más a la cual tú vas a reaccionar. Claro, porque si además si en un contexto laboral o en un contexto familiar, si yo le digo a mi hijo, necesito que me cuentes todo, y si me cuentas no va a haber una represalia, sino va a ser una confianza, y si al momento que me dice algo yo rápidamente reacciono con un regaño, con un castigo, entonces ya no hay un ambiente de confianza, ¿no? Igual que en el ambiente laboral, si yo te doy un espacio de confianza y de repente reaccionas con un despido o alguna otra sanción, pues entonces el empleado ya no está en ese sentimiento de confianza, ¿no? Pues empiezan a ver las tapaderas y estas cosas como que a lo mejor prácticas no genuinas, sino buenas en una empresa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ya no me voy a abrir, ¿no? Claro, que ya voy a estar en un contexto de incertidumbre, ¿no? Donde voy a estar reaccionando a eso. Entonces, lo que hace el líder es crear un contexto de confianza, es lo más importante. Es más, lo quiero ligar con el tema de la entrevista que tuviste con Norberto, porque tiene que ver, impacta la confianza en todo. Sí, los niveles económicos, ¿cómo impactan, no? En el tipo de cambio, en todo. O sea, todo tiene que ver con el nivel de confianza. Y entonces, ¿qué haces como líder? Lo que quieres primero es crear un ambiente de confianza. ¿Cómo haces un ambiente de confianza? Bueno, ciertamente si tú vas a una junta y acusas a alguno de tus miembros del equipo o enfrente de todos haces quedar mal a alguien, ¿no? O no eres transparente, pues eso no abona a la confianza. Por cierto, Wendy, ¿no? No es cierto. Van a salir ahorita todos los feedback. Por cierto, hoy tienen que decir. Y entonces lo que quieres hacer es, para generar este contexto de confianza, es pues una serie de, digamos, de maneras de relacionarte que fomenten esa confianza. Por ejemplo, tal vez platicar de ciertas vulnerabilidades, verte vulnerable también, incluso puede ser con tu hijo, ¿no? O sea, hijo, pero hay espacios para eso, ¿no? Hay que crear esos espacios, no es como que vas a llegar vulnerable todo el tiempo, sino hay que crear esos espacios, comentar de la vulnerabilidad, ver
verte igual que los demás y luego generar también la posibilidad de hacer espacios de retroalimentación, pero a solas, no enfrente de los demás. Oh, claro, sí, Ser sí. transparente en la información que tú tienes para escuchar al otro, ¿no? O sea, escuchar al otro, ser transparente, hablar. Entonces, cuando tú creas un espacio de confianza, entonces está ya listo el espacio para dar retroalimentación. Claro, y además esta cuestión de lo que tú comentas de el crecimiento constante de cada persona, ya sea en la familia o en el ambiente laboral, pues sí tiene mucho que ver con que tú los motives y entonces la persona básicamente va creciendo solita, ¿no? O sea, porque ya no está esperando que tú lo motives a hazlo, reacciona, mejora, ponte trucha, como dice, ¿no? Ponte trucha. Ajá, ponte trucha, sino tú mismo dices, bueno, pues lo voy a mejorar, ¿no? Voy a cambiar, voy a incrementar ese 1% de mejora en mi vida por mí. Y a lo mejor, por ejemplo, esto traerlo con tu hijo podría ser algo así como hacer lo que se encargue de su presupuesto para la diversión. Claro. O hacer lo que se encargue de ciertas tareas o responsabilidades y darle la confianza, o sea, el que él vea confianza, que tú confías en él. Y luego que existan espacios de rendición de cuentas, pero dejarlo que se gaste a lo mejor mal o que se equivoque y luego tener ese espacio de rendición de cuentas de en el ambiente de confianza en donde ahí se da la retroalimentación. Claro, pero para hacer la retroalimentación, y aquí ya termino con eso porque el tiempo se nos va, hay que crear el estándar. Hay que acordarlo. O sea, no vas por la vida dándole retroalimentación a Wendy, a Jesús. O sea, yo no vengo y te doy retroalimentación porque sí, hay que crear el espacio, contexto, el ambiente. El estándar, el proceso donde vamos a acordar. Entonces es como, oye, Arlenciu, fíjate qué tal si nos vemos tal día, 2 tal veces hora, al mes, ¿no? Los martes. Y en esos martes platicamos cómo te sientes del programa y yo te doy y te digo lo que yo he visto. Y, o sea, creamos un ambiente donde cuando vamos ese martes a tomarnos ese café, ya vamos preparados, listos para eso. No te sientes un espacio ya acordado, que no es incierto, que ya es cierto lo que va a ser, que ya tienes certidumbre de lo que va a pasar. Y yo como líder me preparo para darte cosas muy puntuales donde voy a ciertos aspectos que no son personales. Entonces, hay toda una manera, una serie de estrategias de cómo generar, ¿no? Es una técnica. el contexto y el estándar. Yo le hablo como el estándar de retroalimentación, porque la técnica es como yo saber qué decirte, pero el estándar es como acordar, tenemos un acuerdo y ese acuerdo involucramos los dos, estamos los dos involucrados en ese proceso. Qué interesante, y todo eso lo ves en los talleres, ¿no? Más a detalle. Y un montón de cosas, la verdad es que los invito a que consideren participar. Es un taller que vamos a tener el día 4 y 5 de septiembre. De hecho, no teníamos contemplado hacer el taller. Pero salió muy bien, ¿no? Qué bueno. Nos han demandado, nos han solicitado que lo repitamos. Algunas personas que no pudieron participar, otras que participaron que quieren participar algunos otros miembros de sus equipos de trabajo. Entonces vamos a tener este taller el día 4 y 5 de septiembre de 4 de la tarde a 8:30 de la noche, 2 días, y en donde de verdad vas a aprender un montón de cosas. Te llevas un manual, es muy vivencial de hacer esos ejercicios en dinámicas, es muy divertido y muy, digamos, dinámico, y vas a poder pues implementar todas estas cosas, todas esas herramientas en tus equipos, ¿no? Y a nivel personal. A nivel personal. Excelente, Mauricio. Pues te agradezco mucho. Gracias por estar aquí, por platicarnos esto y porque siempre nos dejas con un aprendizaje en el tema, no solamente laboral, sino también a nivel personal. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Nos retiramos hoy miércoles ya 14. Recuerden que también me pueden encontrar en la radio en MBS Radio, 1:30 de la tarde en cabina con Tere Coronado para leer mis poemas. Que tengan una excelente tarde. Soy Arlenciu Tapia. Hagamos enlace.